soy Vanessa Monserrat López Silva, de octavo semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UASLP. A continuación les voy a presentar mi proyecto de investigación titulado El Teatro Musical Potosino como herramienta de comunicación en la transmisión de mensajes sociales. El teatro es un medio de expresión humana que nos permite comunicarnos a través del cuerpo. Duarte realizó un estudio viendo el teatro desde la comunicación interpersonal, estudiando la relación triádica, director, dramaturgo y actor. Martínez y González han estudiado el teatro desde la técnica enseñanza-aprendizaje. Describen el término teatro científico, que es un tipo de teatro donde mediante las obras intentan explicar un experimento de índole científico. Existe la pedagogía teatral y se ocupa de dos grandes ámbitos, la animación teatral y la educación teatral. Dado que la investigación va encaminada hacia el teatro musical, cabe mencionar que Nores, Calvillo y Pomar realizaron un estudio científico sobre la música y su relación con la inteligencia emocional. Por otra parte, González menciona en un estudio que la música no solamente posibilita la formación educativa, sino también la personal. Uno de los ejemplos más grandes que Falconi menciona es Augusto Boal, con su Teatro del Oprimido, que era un tipo de teatro que mediante sus obras buscaba que la gente lograra concientizar acerca de la situación en la que se encontraba y buscara mejorarla. A su vez, temas de índole social han sido el centro de diversas obras en el mundo, tales como Rent, The Prom, Waitress, Dear Evan Hansen, West Side Story y muchas más. Por otra parte, en México, el movimiento estudiantil del 68 sirvió de inspiración para diversas obras, tales como La Plaza de las Tres Culturas, Octubre terminó hace mucho tiempo, Buenos días, señor presidente, entre muchas otras más. En San Luis Potosí, algunas de las obras con temáticas sociales han sido Carta para Evan, una adaptación del musical de Broadway Dear Evan Hansen, y Amanecer de Primavera, una adaptación del musical Spring Awakening. Se desconoce el papel de las obras de teatro musical potosino como herramienta de comunicación para la transmisión de mensajes sociales al público residente en la capital potosina. Mis preguntas de investigación son: ¿qué tipos de lenguaje se utilizan durante una función de una obra de teatro musical? ¿Mediante qué lenguaje se puede comprender el mensaje de una obra de teatro musical aparte del lenguaje verbal? ¿Y qué factores intervienen en la recepción del público sobre el mensaje de una obra de teatro musical? Mi objetivo general es identificar si una obra de teatro musical puede transmitir un mensaje social a un público mediante distintos tipos de lenguaje. Mis objetivos específicos son identificar los tipos de lenguaje que se utilizan durante la función de una obra de teatro musical, examinar el mensaje de la obra a través de distintos tipos de lenguaje e identificar los factores que intervienen en la recepción del público sobre el mensaje de una obra musical. Mi hipótesis es que una obra de teatro musical conlleva un proceso de comunicación y puede transmitir mensajes sociales a un público mediante distintos tipos de lenguaje. Se tomaron en cuenta tres categorías de análisis para la investigación: discurso, teatro y comunicación y mensajes sociales. Albaladejo considera los discursos como construcciones culturales. En el caso del teatro, según Cárdenas, está conformado por elementos y reglas en función de la semiótica, por tanto es un tipo de discurso. Ramírez expone que en la práctica dramática y teatral, el diálogo se convierte en una forma de expresión privilegiada, pero en una obra de teatro musical, el discurso se encuentra tanto en el lenguaje verbal, personajes, diálogos y su subtexto y canciones, como en el lenguaje no verbal, la música, la danza, la escenografía y el marcaje. Y dentro del marcaje entran el lenguaje kinésico y proxémico. Kristeva refiere que el proceso de comunicación debe contener dos hablantes al menos, para intercambiar un mensaje entre emisor y receptor. En un montaje escénico, los actores a través de su actuación con personajes emiten un mensaje a su público receptor y el público interpreta y responde ese mensaje por medio de reacciones como risa, llanto, aplausos, etc. La recepción del público del discurso puede depender o no de la compañía o grupo que haga el montaje teatral. Existen algunos factores que pueden ser determinantes en cómo el público recibe el mensaje de la obra. Pero uno de los factores más importantes que Pavis menciona es si el público logra empatizar con algunos de los personajes. De la manera que sea, por la razón que sea, el público logrará de esta manera dejar de ver la historia como algo externo o ajeno y se apropiará de ella. Pavis señala distintos tipos de identificación, exponiendo que si el espectador se identifica con un personaje, vivirá la obra como si fuese su propia historia y comenzará a reaccionar de manera natural,
es decir, se asustará, se reirá o inclusive llorará. El enfoque de la investigación será cualitativo, debido a que se analizarán e interpretarán los datos recabados acerca de la opinión de las personas que forman parte de la muestra. La obra elegida fue Carta para Evan, esto debido a que fue una de las últimas obras presentadas presencialmente en un teatro en San Luis Potosí antes de la pandemia del COVID-19. Es importante mencionar que es un diseño transversal y no experimental. El alcance de la investigación será exploratorio debido a que la problemática a investigar ha sido poco estudiada. El universo son los ciudadanos de la capital potosina que fueron públicos de la obra musical potosina Carta para Evan. La muestra es no probabilística de sujetos voluntarios, jóvenes de 20 a 25 años que sean público ocasional del teatro y que sean residentes en la capital potosina. El instrumento elegido para llevar a cabo la investigación fue un focus group. Se realizó una prueba piloto de un focus group con 3 participantes, una moderadora y una observadora. El focus group se llevó a cabo de una manera exitosa. Todos los participantes se mostraron colaborativos y participativos, teniendo su cámara prendida en todo momento. Aunque hubo 2 ítems que posiblemente se replanteen, las respuestas a la gran mayoría de los ítems planteados fueron las esperadas. Algunas otras respuestas no eran las esperadas, pero no por el hecho de que no sean relevantes para la investigación, sino porque fueron nuevas perspectivas que no habían sido contempladas. En general, los resultados de la prueba piloto fueron satisfactorios. Se espera que con la investigación se logre llenar el vacío de conocimiento respecto a que una obra de teatro musical es solamente un medio de entretenimiento, sino que puede ser una herramienta de comunicación para la transmisión de mensajes sociales y que los distintos tipos de lenguaje utilizados en la obra pueden ayudar en la transmisión del mensaje. Muchas gracias.